Hebreos capítulo 12, verso 14. Seguid la paz. ¿Con quiénes? La paz es una característica que tiene que ver con las relaciones. La paz no es solo un asunto de tengo paz porque tengo dinero. La paz en este contexto tiene que ver con las relaciones. Y mire esto, porque dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces nos habla de dos ámbitos. Nos habla de un ámbito en el cual yo tengo que tener mis relaciones en paz con personas, pero me habla de santidad y me habla de santidad para con Dios. Y en el contexto que lo está hablando a los judíos, está hablando en un momento donde había mucha tensión, había mucho conflicto. Y había oposición entre los familiares, estaba habiendo discordia entre los familiares, había contención entre los líderes de la comunidad hebrea, porque recuerde que este tiempo de la iglesia primitiva era un tiempo donde el pueblo judío estaba acostumbrado a un pacto en la ley, y ahora el Señor les estaba revelando el pacto de la gracia en su sangre, y debían de haber ajustes y cambios, y el pueblo estaba dividido. Algunos querían mantenerse creyendo en el antiguo pacto, no creían que Jesús era el Mesías, pero otros se convirtieron, creyeron que Jesús era el Mesías. Algunos estaban confundidos en cómo iba a ser esta nueva etapa del nuevo pacto y cómo se iba a resolver lo del antiguo pacto. Entonces era un tiempo de mucha convulsión, y el consejo del escritor de la carta de los Hebreos es: sigan la paz con todos, sigan la santidad sin la cual nadie verá al Señor. En otras palabras, tienen que procurar la paz con los judíos que no están creyendo en el evangelio, con los judíos que están en la sinagoga y no creen en el evangelio. Tienen que aprender a seguir la paz con ellos. Por otra parte, los gentiles eran considerados que estaban fuera del pacto, y ahora ellos estaban dentro, y ahora el consejo era: tienen que aprender a seguir la paz también, ahora con los gentiles, porque de todos ha hecho un solo pueblo, y ya no hay judío ni griego, ya no hay hombre ni mujer. Ahora en Cristo Jesús todos somos uno, y necesitan aprender a seguir la paz. Esta palabra seguir la paz es practicar la paz. Tiene que ver con una actividad en la que nosotros participamos. Es una actividad que debemos de perseguir, que debemos de tener una idea clara en la mente. En nuestra mente debe de haber un pensamiento establecido. Y ese pensamiento establecido, escúcheme bien, porque lo que le estoy diciendo es sencillo, es básico, pero no todo el mundo lo tiene claro. O sea, nosotros tenemos que actuar donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, en cada momento de nuestra vida. Eso es lo que significa la palabra seguir. Es actuar con un fin en mente. Y el Señor lo que está diciendo aquí es: actúen con un fin en mente. Cuando trates tu familia
cuando trates con tu esposo, cuando trates con tus hijos, cuando trates con esas personas a las cuales tú le laboras, cuando trates con aquellas personas que laboran para ti, cuando trates con tu vecino, cuando trates con las personas en medio de la congregación, cuando los pastores traten con sus miembros y los miembros con sus pastores, cuando tratemos en las diferentes esferas sociales, el creyente tiene la obligación de tener un fin en mente, y es la paz. El Sermón del Monte dice: bienaventurados los pacificadores. El Señor les decía a sus discípulos: cuando vayan a las casas, lo primero que tienen que decir es paz. El Señor les estaba diciendo a sus discípulos: mi paz les dejo, mi paz os doy. La paz es un elemento fundamental en la vida de la iglesia. Y no solamente en la vida de la iglesia, sino que el Señor espera que nosotros, la iglesia, aprendamos a tener un fin en la mente. Es estar en paz con la gente, con aquellos que no son cristianos, con aquellos que están en eminencia, con aquellos que no están en una posición de eminencia. Nuestro fin, nuestro objetivo primordial es paz. La gente quiere paz en la casa, pero no actúan con el fin de perseguir la paz. Los matrimonios, cuando discuten y están en conflicto, ninguno de ellos disfruta estar constantemente en discordia. Nadie disfruta estar peleando. Yo no creo que haya alguien, ni siquiera el amargado. El amargado pelea, pero desde una condición de amargura. No hay deleite en el conflicto, no hay deleite, nadie lo disfruta. Algunos dicen: es que ese pareciera que le gusta pelear. No hay disfrute, es algo negativo. No es una emoción placentera el estar enojado con alguien. No es una emoción placentera el estar ofendido con alguien. No es una emoción placentera tener una amargura que te lleve a quererle hacer daño a alguien. No es cierto. Es una sensación negativa. No tiene bienestar. Y el Señor dice: ok, pero tienen que tener el fin en mente de seguir la paz. Si tan solo en los hogares nos pusiéramos a pensar, a detenernos y decir: vamos a esforzarnos por tener en mente que lo que queremos es que en nuestra casa haya paz, que en nuestra nación haya paz, que en nuestra congregación haya paz. Yo quiero ser un agente de paz. Pero esta palabra seguir no solo significa actuar con un fin en mente, sino que es un estado continuo de estar haciendo. Entonces yo no sigo la paz hoy, sino que estoy en un estado continuo. Le pongo esfuerzo, le pongo un ánimo de persistencia, con diligencia, y a la misma vez hago todo el esfuerzo que se requiera para alcanzar esa meta. Entonces, cuando a veces nosotros pasamos por alto algunas palabras y no nos detenemos, cuando la Biblia dice seguid, hay mucho que aprender de esa palabra. Significa constancia, significa tener un objetivo claro, significa esfuerzo, sacrificio. La paz no es algo que aparece sin el involucramiento de personas. En todo lugar donde hay conflicto, donde hay ausencia de paz, es porque no está Dios, y no está Dios porque no tiene a alguien que lo manifieste.
Por eso el Señor les dice, cuando ustedes vayan a las casas, digan, la paz que está en ustedes le va a quedar a esa persona. Ustedes son pacificadores, ustedes son agentes de paz. Y esto es parte de ser sal y ser luz en la tierra. Donde hay un cristiano en medio de un conflicto, debería de ser un agente de paz. El cristiano debe de ser el pacificador, debe de ser el que va a tener una palabra que apacigüe las cosas, que traiga las cosas a calma, no que produzca que el conflicto se intensifique y se vaya a dimensiones incontrolables donde pueda ocurrir una tragedia. Tenemos que vernos así, y eso es lo primero que yo quisiera que se estableciera hoy. Que usted y yo asumamos esa responsabilidad. Yo no puedo ser parte del conflicto. Yo tengo que ser parte de la solución. Yo no puedo ser parte de la injusticia. Yo tengo que ser parte de traer la paz desde la justicia de Dios. Ahora, cuando hablamos de paz, hablamos de libertad de conflicto. Y me gusta esta definición. ¿Por qué? Porque usted y yo también tenemos que estar claros de que vamos a estar involucrados en uno o en otro momento de nuestra vida en medio de conflictos. Pero cuando nosotros somos pacificadores, lo que ocurre es que en medio del conflicto algo se libera. Eso es paz. Es traer todas las situaciones a que sean liberadas de aquello que está generando un conflicto. Entonces la paz es la ausencia de esa guerra, de ese conflicto. Y el Señor solo puede llamar pacificadores a aquellos que en medio del conflicto logran traer esa paz del Señor. Entonces nos está hablando de paz y nos está hablando de santidad. Las dos cosas hay que perseguirlas. La santidad está refiriéndose a la acción de llegar a ser de forma personal más dedicado a Dios. Entonces acabamos de decir lo que es alguien que sigue la paz, pero también tenemos que seguir la santidad. Ser moralmente devoto y entender que la santificación no es instantánea en un sentido. Cuando nosotros recibimos al Señor, el Señor nos llama santo, pero cada día nosotros tenemos que actuar con un fin en mente. Quiero vivir en santidad. Y nos está poniendo estas dos cosas: la responsabilidad de seguir la paz con todo, pero también de seguir la santidad, estar dedicado personalmente a Dios. Y las mismas definiciones que le di de seguir la paz se aplican a también seguir la santidad. Entonces estamos progresivamente actuando con un fin en mente, continuamente. Le ponemos esfuerzo también a nuestra santidad con el Señor. Eso tiene que estar en nuestra mente. Mi pregunta es: ¿será que usted y yo pudiéramos cerrar este punto de este mensaje entendiendo la responsabilidad que esta escritura nos da a nosotros? No es algo de Dios, es Dios diciéndonos a usted y a mí: ustedes tienen que seguir la paz, ustedes tienen que seguir la santidad. Y sería interesante si nos preguntamos hoy, al final de este día: ¿soy yo alguien que hoy siguió la paz con todos? ¿Usted siguió la paz con todos hoy? ¿O por el contrario, participó activamente de generar un conflicto? ¿Cómo se comportó hoy? Y si usted me dice hoy: pastor, gracias al Señor, yo puedo decir que hoy
yo mantuve mi vida en paz. Te preguntaría lo siguiente: ¿fue porque alguien evitó que hubiera un conflicto? ¿Fue porque no se dio una circunstancia? ¿O fue porque de manera consciente usted siguió la paz? Si hoy el Señor te guardó en paz con la gente, aunque tú no tenías en mente el seguir la paz, yo quisiera que el día de mañana, cuando usted abra sus ojos, las primeras palabras que se vengan a la mente suya es: voy a seguir la paz con todos. Pero inmediatamente después usted diga: voy a seguir la santidad. Eso es algo que todas las mañanas nos deberíamos de levantar y decir: Señor, hoy quiero vivir en santidad. Y cuando llegue la noche, como hoy, poder reflexionar y decir: ¿en qué me equivoqué hoy? No para sentir culpabilidad, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, pero sí para saber con qué debo de tener cuidado mañana. Porque el principal problema que tenemos, hermanos, escúcheme por favor, el principal problema que tenemos es que no estamos conscientes de que tenemos que perseguir la santidad. Y por eso es que la Escritura dice: el que quiera estar firme, mire que no caiga. Cuando usted comete el error ingenuo de no tener el objetivo en mente de vivir en santidad, es cuestión de tiempo para que caigamos en pecado. Es que si no perseguimos la santidad, el pecado nos asedia. Escúcheme, usted no tiene que seguir al pecado, el pecado te asedia. Eso dice la Escritura. El pecado nos asedia. El pecado está detrás de nosotros todos los días. Y lo que nos está diciendo el Señor es: ustedes síganme a mí, porque mientras ustedes me estén siguiendo a mí, el pecado nunca los va a alcanzar. Pero en el momento que ustedes dejen de seguirme a mí, se van a encontrar con el pecado, porque son dos direcciones opuestas. El Señor está hacia el norte y el pecado está hacia el sur, y nosotros no tenemos otros puntos cardinales cuando de eso se trata. O estoy caminando en dirección a ser cada día un poco más santo, un poco más a la imagen de Dios, o estoy caminando en una dirección al pecado. Aún lo que pudiéramos llamar estancamiento es en dirección al pecado. Entonces tiene que ser algo que lo hacemos conscientemente y estar pendiente, mantener cuentas cortas en ese sentido con nuestra vida. Se sorprendería cuánta gente no está pendiente de su santidad. No están pensando en eso. No meditan en eso. No se cuestionan, no se levantan con ese fin en mente. Y quiero darle vuelta a esto. Y algunos de ustedes también tal vez ya están pensando: pastor, ¿por qué no pasa al siguiente punto? ¿Sabe por qué? Porque no hay siguiente punto si no resuelve esto. No hay cristianismo si no resolvemos esto. Lo que se convierte es en una religión. Porque nuestra vida está basada en la separación que nosotros tengamos exclusivamente para Dios. Nuestra vida de fe está basada en eso. Somos salvos porque reconocimos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Tomamos una decisión de seguirlo a Él. Él es nuestro Señor. Señor es amo. Y el Señor es quien nos dice a nosotros, desde esa posición de Señor, de Padre, de Dios, es el que nos dice: sigan la paz con todos y la santidad. Y hay una advertencia muy fuerte, porque dice que sin la santidad nadie
verá al Señor. Y cuando está usando esa palabra ver, se está refiriendo a una palabra, a esa palabra de ver con los ojos, pero en realidad la santidad de la que estamos hablando y de la paz de la cual estamos hablando, lo que va a hacer es llevarnos a ver en un sentido espiritual a Dios, a verlo en nuestra comunión con Él, pero a verlo también en todas las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Hay muchas personas que no entienden por qué le pasa lo que le pasa, por qué ocurre lo que ocurre, por qué no está el Señor respondiendo. Y muchas veces está vinculado, no estoy viendo a Dios en mi vida. Y muchas veces está vinculado a asuntos de santidad. El pecado asedia y está asediando la iglesia. Y qué peligroso es que de alguna forma ingenua nosotros terminemos creyendo, convenciéndonos a nosotros mismos que yo puedo vivir como a mí me dé la gana, pero que Dios tiene que hacer todo lo que yo espero que Él haga en mi vida. La santidad, cuando no se persigue, no se practica, va a terminar destruyendo muchas cosas a nuestro alrededor. Hay un versículo que a mí me gusta muchísimo, que está en Isaías capítulo 35, el verso 8, porque dice: y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que Él mismo estará con ellos, refiriéndose a Cristo. Y dice, y esta es la parte que yo la he visto, porque dice: el que anduviera en este camino. ¿Cuál camino? ¿Están aquí conmigo? El que anduviera en este camino. ¿Cuál camino? Por torpe que sea, no se extraviará. O sea, lo que está diciendo aquí, la santidad es tan poderosa que aun cuando tú no seas inteligente, la santidad es tan poderosa que aun cuando no seas capaz, la santidad es tan poderosa que aun cuando no tengas recursos, la santidad es tan poderosa que aun cuando no tengas conectes, la santidad es tan poderosa que aun cuando tus enemigos se levanten contra ti, la santidad es tan poderosa que en medio de las crisis que puedan levantarse, la santidad va a hacer que tú no te termines extraviando. La santidad es una arma poderosa. El Señor guarda, el Señor protege, el Señor provee. Cuando nosotros estamos continuamente siguiendo la santidad, vamos a ver a Dios. No nos vamos a extraviar, no nos vamos a perder, no vamos a ser de los que dicen: yo no veo a Dios en mi vida. Lo vamos a ver continuamente. Pero la santidad es un asunto de ineludible cumplimiento, no es opcional. Y no es para ponernos una carga, es para nuestro bienestar. Entonces deja establecidas estas dos cosas. Primero, seguid la santidad y seguid la paz. Amén. Diga en su corazón: yo quiero, Padre, que esto no se me olvide. Y yo quiero que el Señor te recuerde esto, pero que más que te lo recuerde, tú puedas hacer conciencia de esto. Y usted va a ver cómo el Señor en este contexto comienza a entrar en esto que estoy hablando. Porque lo siguiente que dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia. Ahora, mire esto, porque dice: seguid la paz con todos y la santidad. Y hay una consecuencia negativa. Hay algo que se levanta en nuestra contra cuando nosotros no actuamos día a día, no actuamos continuamente, cuando no ponemos esfuerzo a seguir la paz con la gente y la santidad.
hay un efecto muy grave. Y aquí te lo dice el siguiente versículo. El versículo 15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea, manténgase vigilante, supervise, esté alerta, porque si usted no está alerta, lo que puede ocurrir como consecuencia de eso es que deje de alcanzar la gracia. Porque lo que el Señor está diciendo aquí es: si ustedes no siguen la paz con todos y la santidad, lo que está en riesgo es la gracia. No es solo tu matrimonio está en peligro. Claro que tu matrimonio está en peligro. Cuando no tienes un deseo de estar con el objetivo en mente de que haya paz en tu matrimonio, claro que tu matrimonio corre peligro y puede terminar en el divorcio. Claro que sí, pero hay algo más grande que está en peligro: es la gracia. Cuando estás en un conflicto en tu trabajo con alguien y estás en un conflicto y actúas en injusticia, no solo es que pierdas el trabajo lo que está en peligro. Cuando estás teniendo conflicto con tus padres, con tus hijos, con tus vecinos, escucha, tú que tienes que reconocer hoy que eres una persona muy fácil de meterte en conflictos. Eres vulnerable, eres hiper mega sensible. De nada te ofenden. Si te vuelven a ver, te ofende. Y si no te vuelven a ver, te ofende. Si te tira, si te corre, te tiro. Y si te quedas, te mato. Pero mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia. Y una vez más, ¿qué es gracia? Y cuando estábamos hablando de eso, ¿qué es gracia? Y la respuesta que sale son las mismas que van a salir de usted. Porque la respuesta es: bueno, la gracia, dependiendo, ¿no? Si eres un hombre de negocio y tu visión es de negocio, y yo te digo, ¿qué es la gracia? Tal vez me vas a decir: no, es la gracia para hacer negocio, para poder ser próspero, para hacer dinero que Dios me da, es el favor que Dios nos da. Se deja de alcanzar y se pierde la gracia para producir dinero. Y de repente, si eres un pastor, tal vez dirías, y estás desarrollando un ministerio y tu mentalidad es: quiero crecer, quiero multiplicarme, quiero hacer la obra del ministerio de una manera extraordinaria. Es decir, no, me pone en peligro perder la gracia que necesito para hacer la obra del ministerio. Y si eres un padre que quiere edificar su casa y que su familia sea una familia estable, sólida, que se desarrolle, entonces vas a decir: no, yo no quiero perder la gracia para edificar mi familia. Y usted le puede poner el nombre que usted quiera a la gracia, y es gracia. Necesitamos gracia para edificar nuestra familia. Necesitamos gracia para hacer negocio. Necesitamos gracia para hacer la obra del ministerio. Necesitamos gracia en nuestros hijos. Necesitamos gracia en nuestra finanza. Necesitamos gracia por todo. La verdad es que todo lo que tiene que ver con el ser humano y Dios es gracia. Todo, nada quedaría fuera. Es el evangelio de la gracia. Pero ¿qué es gracia? Dice Romanos 3, verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pecaron? Y todos están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados como gratuitamente por su, y me gusta que casi repite, ¿no? Gratuitamente por su gracia.
Entonces, si yo le dijera, ¿qué es gracia? Me dijera, es algo gratuito. ¿Y qué es algo gratuito? Es algo que se recibe de manera inmerecida. No se pagó nada, solo se dice gracia. Pero el Señor sigue haciendo un énfasis. Aquí dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia. Es como que dijera, un favor inmerecido por un favor inmerecido, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y comience a ponerse en el contexto de lo que voy a decir a continuación, porque piense, aquí Dios está hablando de cómo Él hizo la paz gratuitamente con la humanidad. Éramos enemigos de Dios, y el que hizo las paces no fue el hombre, fue Dios. Dios siendo Dios, Dios subsistiendo por Él mismo. Escuche esto, porque al final usted va a entender el hilo que llevo, porque lo que voy a decir al final, si usted le está prestando atención a todo eso, va a cobrar sentido. Dios, siendo el alfa y el omega, el que subsiste por Él mismo, no tenía necesidad del hombre para nada. No necesitaba humillarse al hombre, no necesitaba. Y es Dios el que extiende la mano a una humanidad que le había dado la espalda, que lo había ofendido, que hasta el día de hoy lo sigue ofendiendo, que hasta el día de hoy lo sigue menospreciando, que hasta el día de hoy lo sigue ignorando, que hasta el día de hoy sigue blasfemando contra Él, que hasta el día de hoy se sigue burlando de Él, que hasta el día de hoy lo ridiculizan. Y hoy como nunca están ridiculizando el nombre de Jesús en Hollywood, en la noticia, en la televisión, en TikTok, en YouTube, por todos lados. Si hay algo que está pasando hoy y es el espíritu del anticristo, es mofándose de Jesús y mofándose de todo lo que es Dios. Y Dios todavía sigue diciendo al hombre, mi gracia. Siendo enemigos en vuestra carne, gratuitamente yo los voy a justificar delante de mí mismo, por mi gracia, mediante Cristo, en quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. ¿Qué es la gracia? Si yo definiera la gracia, me gusta lo que acabamos de leer, porque es Dios sin necesidad, sin beneficio para Él, porque la gracia la entendemos para nosotros. La gracia para nosotros es que Dios nos da un favor inmerecido. Está bien, pero Dios, o sea, por eso es que dice gratuitamente. Eso gratis que se nos dio es eso. Es que el Señor nos dio algo que no merecíamos. No pagamos nada, pero dice por su gracia. Ahora la gracia no solamente tiene que ver con que nosotros recibamos algo que no merecemos. La gracia también tiene que ver con una acción de Dios que no necesita hacer y que Él está dispuesto a hacer. ¿Y cuál era la acción? Perdonar nuestro pecado. Pero nos dice este versículo que tengamos cuidado, que lo que nos puede ocurrir es que dejemos de alcanzar la gracia, o sea, que perdamos lo que hemos recibido de gracia. Y en ese sentido, ¿de qué nos habla? Nos está hablando de una
raíz de amargura. Por eso es que dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Acabamos de hablar que es la gracia. Que brotando, o sea, ¿cuál es la razón por la que nosotros terminamos perdiendo la gracia? Porque hay conflictos no resueltos en nuestras relaciones. Hay relaciones que no están en paz. Y esas relaciones que no están en paz, lo que producen es que te salga una raíz de amargura. Esa raíz de amargura, cuando brota, es como una fuente. Y el resultado de esa raíz de amargura es que perdemos la gracia. Te estoy hablando que pierdes la salvación. No te estoy hablando de eso. Estás perdiendo la gracia. Y esto era una de las cosas que conversaba con los pastores en el tiempo que estábamos estudiando. Porque yo les decía a ellos, a ver, la gracia es que somos salvos no por obras, sino por fe. ¿Y qué es la gracia? Que estábamos muertos en nuestros pecados y el Señor nos dio vida juntamente con Cristo. La gracia es manifestada a través del perdón. Y los conflictos entre las personas, ¿por qué se originan? Por una ofensa. ¿Y cómo se resuelve una ofensa? Con el perdón. Y la gracia, ¿dónde tiene su inicio? Para que nosotros podamos disfrutar de ella, del perdón. Y el perdón no que nosotros solicitamos, sino que el Señor hizo disponible. Entonces el Señor mismo es un Dios de paz. Y por eso es que Él dice, yo les dejo mi paz. Y cuando ustedes vayan donde la persona, díganle paz. Yo no sé si nosotros necesitamos, porque a veces puede sonar como evangélico, porque nosotros a veces usamos muchas palabras sin el entendimiento. Pero qué bueno sería que nosotros pudiéramos saludarnos. Paz, hermano Lobo. ¿Usted se imagina que las primeras palabras que salieran de su boca cada vez que usted mira a su esposa fuera paz, hermana Loba? El Señor quería, esto era tan clave que todavía los judíos, ¿cómo se saludan? Shalom. Y los musulmanes, ¿qué significa salam aleikum? Ya no me acuerdo. No sé qué significa. Y no me voy a meter ahí. Pero paz. Eso era lo que el Señor esperaba. Ese era un saludo en la iglesia primitiva. Paz. Pero no como algunos que te dicen, tené paz, hombre. Y lo que están es regañándote. O otro que te dicen, tené paz. Y lo que te están diciendo es te están diciendo, sos invivible. Porque más allá de las palabras hay algo que se llama código de voz, que es desde el corazón donde decís lo que decís. Y más importante aún que las palabras, es lo que tenés en el corazón. Porque si vos decís paz y en tu corazón lo que hay es guerra, tiene que haber un acuerdo, tiene que haber una coherencia entre lo que digo y lo que siento. Y por eso es que tengo que tener en mente un objetivo: seguir la paz. Entonces, piensa en esto, porque el Señor hizo eso. Entonces viene y dice: no vaya a ser que brote una raíz de amargura y por ella dejen de alcanzar la gracia de Dios. Y oiga lo que dice el Padre nuestro. Dice: perdónanos nuestras
como también nosotros perdonamos a nuestros. ¿Sabe qué es lo lindo de esto cuando uno estudia la palabra? Que la palabra es coherente. Aquellos que la quieren tergiversar, aquellos que la quieren difamar, simplemente no la conocen. Pero claro que vamos a dejar de alcanzar la gracia cuando una ofensa que se nos hace a nosotros no la perdonamos, cuando el Padre nos ha perdonado a nosotros y espera que usted y yo, que hemos sido hechos a la imagen y la semejanza de Él, actuemos coherentemente también con su carácter. Entonces usted y yo nos vamos a encontrar en algunas ocasiones, no en todas, en algunas ocasiones, que usted fue víctima de la injusticia de alguien más, y que por haber sido víctima de la injusticia de alguien más, usted corre el peligro de no entender que el causante de la injusticia es Él. Pero Dios espera de usted que usted pueda actuar coherentemente también con lo que Él es, de la misma manera que Él perdonó nuestras ofensas cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sin que nosotros nos lo mereciéramos, por su naturaleza, que Él dice: acérquense al trono de la gracia para el oportuno socorro. Él espera que usted y yo también aprendamos a fluir desde la gracia. Entonces, si nos dice aquí: perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. ¿Saben qué es lo que pasa? Si vos no me perdonás como Dios te perdonó a vos, vos te colocás en un lugar donde te descalificás a vos mismo de la gracia. ¿Por qué? Porque la ley y la gracia son dos cosas totalmente diferentes. La ley dice ojo por ojo, diente por diente. Mateo capítulo 5, verso 21. Mateo capítulo 5, el verso 21. Dice: oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Mateo 5:38 dice, el verso 38: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Eso es la ley. La gracia es diferente. Entonces, cuando nosotros no perdonamos, ¿sabe cómo estamos funcionando? Ojo por ojo, diente por diente. La gracia es el pacto que nosotros tenemos en la sangre de Cristo. Cuando nosotros no perdonamos, nos colocamos en un lugar como que si viviéramos por la ley, ojo por ojo y diente por diente. El que me la hace, me las paga. Y yo deseo que el que me la hace a mí vea las consecuencias de su actuar para conmigo. Y estamos esperando a veces que a alguien le ocurra algo para incluso decir: Jehová me hizo justicia. ¿Acaso usted diría eso cuando uno de sus hijos maltrata a otro de sus hijos y de repente al hijo que maltrató le ocurre algo catastrófico? ¿Sería usted el tipo de padre que diría: voy a destruir a este hijo? Porque no, el padre ama a sus hijos. El padre lo ama a usted y a aquel hermano que puede haberte ofendido. Y te voy a decir algo más: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree. ¿Quién es todo aquel? Eso incluye al malhechor más malhechor que está en la calle, porque Él no quiere que nadie se pierda. Entonces, cuando estamos hablando del perdón, cuando estamos hablando de seguir la paz, cuando estamos hablando de la santidad, cuando estamos hablando de la raíz de amargura, cuando estamos hablando de perder la gracia, estamos hablando de algo profundo que afecta mucho nuestro bienestar, nuestra prosperidad en el ámbito espiritual, en el ámbito físico, en el ámbito
material, en el ámbito emocional, afecta toda la área de nuestra vida. Hay personas que no terminan de prosperar. No terminan de prosperar. Porque aun cuando estés en la iglesia y hayas pasado por la escuela de los creyentes y te hayas bautizado y seas líder o apóstol o profeta o astronauta, como tú quieras llamarte, obispo, reverendo o reventado, como sea, no es un asunto de título. Es nuestra condición delante de la gracia. Nuestra condición delante de la gracia es importante. Y en este contexto que estamos estudiando hoy, ¿qué nos puede impedir dejar de alcanzar la gracia de Dios? Es no tener nuestras relaciones en paz con la gente y con Dios. Porque nuestra relación con Dios está en paz a través de la santidad. Y nuestra relación con la gente está en paz a través del perdón, no de la ausencia de ofensas. La paz con las personas no es a través de la ausencia de ofensas. La paz con las personas es cuando nos ofendemos y nos perdonamos. Cuando esa dinámica no se da, viene la raíz de amargura. Y entonces dejamos de alcanzar la gracia de Dios.